Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo ciclo de diálogos organizado por el grupo de conferencias Macrohistoria y Mundo Actual. En esta oportunidad tenemos el gozo de invitarles a un ciclo de conferencias sobre la violencia en América Latina en el marco de la Guerra Fría Global. Lo hemos organizado con diferentes diálogos. El día de hoy nos acompañará Adela Cedillo. La próxima semana tendremos presentes aquí a Camilo Vicente Ovalle y Esteban Pontoriero. El 17 de septiembre Adriana Petra y Rafael Rojas, y cerraremos con una mesa sobre memorias con Silvana Mandolesi y Gabriel Gatti. Esperamos que sea un ciclo muy nutritivo y que lance debates interesantes y actuales para la historia global. El día de hoy, Adela Cedillo nos compartirá, o estaremos dialogando con ella acerca del tema de guerrillas e insurgencia rural en específico. Y en este sentido, bueno, la profesora Adela Cedillo, licenciada y con una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y con un doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison, nos acompaña. Actualmente es profesora de la Universidad de Houston y entre sus publicaciones se encuentran El fuego y el silencio, historia de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicana, 1969-1974, y Challenging Authoritarianism in Mexico, Revolutionary Struggles and the Dirty War, 1964-1982. Adela, bienvenida a este espacio. Igualmente, queremos dar la bienvenida al comentarista del día de hoy, el que entablará el diálogo con Adela, que es Randall Chávez. Randall es estudiante doctoral del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, es profesor de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la misma institución. Ha trabajado temáticas relacionadas con el movimiento estudiantil, la juventud y la memoria en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX y actualmente desarrolla una investigación doctoral sobre la intelectualidad costarricense durante la Guerra Fría. Bienvenido también, Randall. Voy entonces a darle la palabra a Randall para que empecemos con este diálogo. Les recuerdo a todos los presentes que nos pueden mandar sus preguntas por el chat para al terminar el diálogo entre Randall y Adela, podamos también incluir sus preocupaciones o sus comentarios. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, Adela, Randall, adelante. Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias al equipo de Macrohistoria y el Mundo Actual por organizar estas conferencias que nos ponen en diálogo sobre un contexto relevante del siglo XX y que sin duda, como vamos a discutirlo el día de hoy, traspasa las fronteras de lo que tradicionalmente comprendemos como la Guerra Fría. Y también muchas gracias a la profesora Cedillo por acompañarnos esta mañana o esta tarde si alguien nos escucha o nos ve desde Europa. Creo que es central que empecemos pensando en estos procesos, digamos, en los que se recupera información acerca de los movimientos armados durante la Guerra Fría latinoamericana. Entonces, profesora Cedillo, yo creería que podríamos empezar discutiendo sobre los retos metodológicos y sobre todo los retos teóricos a los que se enfrenta o a los que nos enfrentamos cuando analizamos un periodo como la Guerra Fría, en el que se buscan construir explicaciones sobre pasados, particularmente sobre pasados violentos a lo largo del siglo XX. Entonces, tal vez podríamos como empezar este diálogo de esa manera. Sí, claro que sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias al grupo de Macrohistoria y el Mundo Actual por la invitación. Me parece muy fructífero poder tener esta plataforma de intercambio, ¿no? Entre profesionistas de diferentes partes de América Latina.
sobre todo estudiantes, ¿no? En proceso formativo y algunos profesores, ¿no? Creo que eso es bastante necesario. Y bueno, respecto a la pregunta, pues hay que tomar en cuenta que los estudios sobre Guerra Fría pues han cambiado dramáticamente, ¿no? En los últimos 20 años. Eh, por ejemplo, pues a principios del siglo XXI todavía la influencia de la vieja historiografía sobre la Guerra Fría era muy fuerte, ¿no? Con esta idea de pues resumirlo todo a un conflicto bipolar, con un tercermundismo ahí desdibujado. Entonces, de construir esta narrativa, pues tomó tiempo poder enfocar lo que empezó a llamarse como el sur global y cuáles eran las prioridades, ¿no? de los actores que participaron en las luchas políticas, sociales de América Latina durante este periodo. Entonces, pues nos dimos cuenta de que las prioridades eran distintas, de que, bueno, pues los movimientos, las ideologías, pues a veces comparten un origen común, por ejemplo, pues el socialismo, que bueno, tiene múltiples vertientes, pero la manera en que se expresa en los países mal llamados del primer mundo o desarrollados, pues es muy diferente, ¿no? A lo que pasó, por ejemplo, en América Latina. En América Latina, bueno, hay una intensidad de movimientos sociales, políticos, armados, pues que configuran un periodo muy convulso. Y aparte, pues en cada país hay diferentes expresiones de estos movimientos, ¿no? No, creo que uno de los retos metodológicos es poder encontrar estas similitudes, estas cosas en común, porque a veces nos desborda, ¿no? Como las diferencias, las incluso pues algunos aspectos excepcionales, ¿no? Es muy de moda criticar, está muy de moda criticar el excepcionalismo, pero sí hay países que tuvieron algunos aspectos excepcionales, ¿no? Entonces, poder generar un modelo interpretativo sobre la Guerra Fría en América Latina que incorpore, ¿no? Tanto estas diferencias como estas comunalidades, pues ha sido difícil. Por otro lado, teóricamente, bueno, también porque pues América Latina viene de una tradición muy fuerte, ¿no? De influencia durante esta época, donde los estudios inspirados en el marxismo pues fueron hegemónicos, ¿no? Y no solo el marxismo, otras corrientes también, como la teoría de la dependencia, etcétera. Entonces, estos estudios, toda esta producción académica que se hizo durante la Guerra Fría, de pronto, con todo lo que pasó de la caída del bloque soviético, etcétera, las postrimerías del siglo XX, pues cae como en un descrédito, ¿no? Y a veces es un poco injusto porque no se reconoce que también había un valor en eso, ¿no? O sea, que sí, que tal vez se equivocaron en muchas cosas y a veces algunos autores pecaron de ortodoxia marxista, etcétera, pero había un valor en eso, ¿no? Que no siempre se reconoce. Entonces, pues se intentó buscar por otras vías y se cayó como en un eclecticismo teórico, ¿no? Del que creo que no hemos salido aún, porque ya ni siquiera tenemos como la expectativa de construir el gran modelo teórico, ¿no? O sea, ahora pues nos conformamos con modelos, pues teorías de corto alcance, modelos así muy enfocados en un solo, bueno, en un fenómeno, pero ya no estamos aspirando hacia la teoría holística que lo explique todo, ¿no? Como con esa centralidad que alguna vez tuvo el marxismo. Y eh, creo que eso, bueno, ha sido bueno y malo, bueno en el sentido de que ya al no haber una corriente hegemónica para interpretar la Guerra Fría y los fenómenos que acontecieron en esa época, pues no estamos cayendo en aquella ortodoxia de los 70s, ¿no? De explicar todo a través de las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, pero también a veces nos ha faltado como un piso común, ¿no? De pronto estamos poniéndole diferentes etiquetas a exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Y con el mismo, llegamos más o menos a la misma conclusión, pero no hay una terminología en común. Entonces, no sé, quizá nos ha faltado más diálogo, más intercambio, más conocer mejor la historiografía que se ha producido en cada país.
A veces creo que lo que se produce acá en el norte tiene demasiado peso, demasiada influencia. Y bueno, creo que también hay que revalorar lo que se hizo en América Latina durante los 70s, porque creo que se tiró, pues se descartó, ¿no? Como decimos en México, se tiró el niño, se tiró el agua con todo y niño, ¿no? Y bueno, esos creo que son algunos de los retos principales. Han sido. Ah, perdón, me faltó las fuentes, pero no sé si hay alguna pregunta sobre fuentes. Sí, creo que podríamos también hablar un poco de las fuentes. Yo considero que una de las problemáticas centrales que tenemos referidas a las fuentes es muchas veces el acceso a ellas, y que muchas veces las fuentes sobre la Guerra Fría ni siquiera se conservan en los países latinoamericanos, sino que hay que asistir a otros archivos de otros lugares del mundo para ello, y tal vez podríamos meditar un poco al respecto. Sí, creo que la situación de cada país ha sido bastante diferenciada, ¿no? Por ejemplo, la manera en que se construye la historia de la violencia en Argentina durante las dictaduras, pues tiene mucho que ver con el rescate de la historia oral, ¿no? El testimonio, la memoria. En México es todo lo contrario. En México empezamos a reconstruir el periodo que se ha dado en llamar por guerra sucia, que es un término controversial, pero bueno, así se le llama. Se empieza a construir a partir de que el Estado desclasifica los archivos. Antes de eso no teníamos, como que académicamente hablando, la menor idea de lo que había pasado en México. Entonces en México la memoria, bueno, no hay una memoria como tal de la guerra sucia. Entonces empezamos a partir de los archivos a reconstruir lo que pasó, porque el archivo es inmenso, es muy rico y nos dio esa posibilidad, porque el Estado no borró la evidencia de sus propias prácticas, pues llamémoslas terroristas, ¿no? Como la tortura, la desaparición forzada, todo estaba, la evidencia estaba ahí está en los archivos. Y bueno, en cada país así uno puede ir país por país y uno va a ver que el acceso a las fuentes es muy variado. Creo que en ese sentido no podemos generalizar, pero sí, obviamente, como que una de las principales características de la recuperación de la historia de la Guerra Fría, pues pasa por la importancia fundamental de la historia oral, ¿no? O sea, el testimonio ha sido como uno de los grandes, de las fuentes centrales para la reconstrucción de muchos temas. También la cuestión de los archivos de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Que también se han ido desclasificando poco a poco, de la CIA, del Departamento de Estado, y otras agencias de seguridad de los Estados Unidos. Eso nos ha permitido, pues, entender realmente la magnitud de la intervención de los Estados Unidos en América Latina, fuera de teorías de la conspiración, fuera de esta idea de que, bueno, Estados Unidos es como el gran eh, Leviatán, o el Deus ex machina, ¿no? De América Latina. Nos ha permitido eh, tener una visión mucho más matizada, ¿no? De este papel, ver que sí hubo una penetración constante, pero al mismo tiempo que Estados Unidos no es este superpoder que nos imaginábamos, ¿no? Que omnipotente, ¿no? Creo que eso, bueno, en la medida en que todo se está digitalizando, pues que ojalá que sí se digitalice todo y esté todo en línea, pero eso ya cada vez es menos un impedimento, ¿no? O sea, hace 20 años pues era casi imposible acceder a esas fuentes, ahora cada vez pues se va abriendo el acceso, eso va a ser algo positivo para las nuevas generaciones que estudian estos temas. Y los otros grupos de fuentes que quizás son más, bueno, relacionados evidentemente con el objeto de estudio, pues cuando se estudian temas más de historia regional, de cuestiones más locales, yo ahí sí he visto, personalmente me he topado pues con una inexistencia de fuentes o archivos que fueron tirados a la basura, ¿no? Archivos municipales, archivos de policías locales, y que todo fue destruido o perdido o desaparecido, ¿no? Eso sí es como un poco más trágico, cuando uno quiere reconstruir ya como una historia más micro, ¿no?
Y bueno, yo creo que eso en general es lo que atañe a las fuentes, bueno, por no mencionar otras que pues, son ya bastante conocidas, ¿no? Como la prensa, hay muchos estudios de prensa durante la Guerra Fría, porque pues la propaganda fue como una de los principales instrumentos con los que se libró esa guerra. Y creo que de eso se ha estudiado mucho más, ¿no? Creo que es uno de los temas que más se ha trabajado en diferentes contextos. Justo ahora que estaba mencionando el tema de las excepcionalidades, podríamos pensar que es posible que uno de los procesos que sí están generalizados para el caso de América Latina durante este contexto de la Guerra Fría sea esta suerte de militarización de los movimientos políticos y de los movimientos de protesta, que son bastante visibles en lo que conocemos como las guerrillas urbanas o en los movimientos de liberación nacional, que cuando hablamos de excepcionalismos, entonces yo pienso en mi país, ¿no? Donde siempre se hace mención a esa suerte de excepcionalidad y que efectivamente en este país también existieron movimientos de liberación nacional y también existieron luego la expansión de ideas como las tácticas foquistas, ¿no? Que se expandieron por toda la región. Pero también hay un establecimiento de regímenes que son autoritarios, militares y grupos de contrainsurgencia paramilitar. En ese sentido, parece entonces que esta organización armada y la lucha a través de la violencia fue una de las características transversales de lo que llamamos ahora como la Guerra Fría en América Latina. Quisiéramos como tal vez abordar la idea de hasta qué punto concordaría usted con que la violencia es una de las características centrales de un proceso como la Guerra Fría. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. Es bastante polémico, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, quienes hacen más la historia cultural de la Guerra Fría estarían en desacuerdo, ¿no? Justo por la importancia que se le ha dado al estudio de la propaganda, pues todo el surgimiento de la contracultura, movimiento hippie, no sé. Pero yo no tengo la menor duda, bueno, mi interpretación de este proceso es que la lucha armada la lucha armada socialista fue la característica que define el campo político en América Latina durante este periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados de todos los países de América Latina se adaptan, ¿no? Incluso estados que no tuvieron una fuerte presencia de lucha armada o de movimientos radicales, pero todos los estados se adaptan, los estados de América Latina se adaptan a la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Entonces, sus ejércitos, sus policías empiezan a operar bajo este marco, que es un marco global. O sea, muchas veces hablamos de cómo las ideologías socialistas, el marxismo-leninismo, el trotskismo, el maoísmo, todo se globaliza, ¿no? Hay una circulación global de estas ideologías, pero también la contrainsurgencia se globalizó, ¿no? También sobre todo la contrainsurgencia tal y como se desarrolla en Francia y en Estados Unidos son las dos escuelas dominantes. Claro, hay otras pues también desarrollando su propia tecnología del terror, ¿no? Por ejemplo, pues en Gran Bretaña desarrollan un programa de tortura, Brasil incluso, ¿no? También, pero creo que en términos como de currículum, por llamarlo de alguna forma, pues son la escuela de Estados Unidos y la escuela francesa son las que se imponen, ¿no? Más fuertemente y, eh, y se globalizan estas ideas, ¿no? Pues de la lucha, las ideas en torno al enemigo interno, como esta idea de quitarle el agua al pez, ¿no? Eh, como la contrainsurgencia, la diferencia entre cualquier tipo de lucha, o sea, de respuesta del Estado represiva, que bueno, pues el Estado reprime, ¿no? Es parte de sus funciones, reprimir a sus opositores, históricamente ha sido una de sus funciones. Digo, no que esté bien o que sea algo necesario, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Pero la contrainsurgencia es una ideología diferente, porque la contrainsurgencia busca erradicar las causas por las que la gente se rebela. Entonces, la contrainsurgencia no es el puro terror institucionalizado, la contrainsurgencia
abarca también la guerra psicológica, o sea, convencer a la gente de normalizar ciertos marcos culturales para entender el fenómeno insurgente, ¿no? Estigmatizándolo, estereotipándolo, pues como clasificándolo con estas categorías que terminan no diciendo nada, como terrorismo, como subversión. Y está esta parte de la guerra psicológica. Por otra parte, bueno, obviamente la contrainsurgencia en todo su esplendor, que pues es todas estas prácticas de terror, ¿no? De tecnología del terror, como la desaparición forzada, los vuelos de la muerte, la tortura sistemática, etcétera. Y por otra parte, como los programas de acción cívica, ¿no? Con los que se busca eh, dar a las poblaciones donde se desarrolla la insurgencia, pues cierto nivel de desarrollo social para evitar que se vuelvan que simpaticen con estos movimientos armados. Entonces, la contrainsurgencia es compleja, o sea, abarca muchos frentes, no es solo la cuestión del exterminio o de la violencia, ¿no? Entonces, es una ideología compleja. Y se globaliza, entonces en América Latina los diferentes estados adoptan este marco de seguridad nacional, ¿no? Pero bueno, la contrainsurgencia es solo una parte de la doctrina de seguridad nacional. Y adaptan los recursos del Estado, ¿no? En términos de la censura en los medios de comunicación, lo que es o sea, definir los límites entre lo permitido y lo prohibido, eh, qué es lo que se va a reprimir, quién es el enemigo interno, qué es lo que se define como ya inaceptable y como algo que amerita ser erradicado, ¿no? O sea, todo esto se va configurando en esos años, ¿no? Y bueno, obviamente los casos más dramáticos, más extremos, pues, son aquellos donde hay dictaduras y donde pues había incluso una respuesta armada antes de la dictadura, ¿no? Como bueno, Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? En todos estos casos, pues incluso antes de la dictadura, del ascenso de las dictaduras, pues había grupos partidarios de la lucha armada. Pero bueno, en otros casos, incluso casos donde la insurgencia armada no fue tan explosiva o tan fuerte como en México, pasa lo mismo. Vemos al Estado adaptándose a un marco de seguridad nacional para canalizar los recursos institucionales hacia el combate a la insurgencia, ¿no? Entonces, yo no tengo dudas, ¿no? De la centralidad de la lucha armada, de cómo estos procesos definen el espectro político. El espectro político se define pues en estos dos polos, ¿no? De la insurgencia y la contrainsurgencia. Claro, hay muchas cosas en medio, no había solo estas dos opciones, pero creo que son procesos que marcan profundamente la historia de América contemporánea de América Latina. No es casualidad que varios presidentes de América Latina hayan sido guerrilleros. En El Salvador, bueno, ahora Colombia, eh, en Uruguay, Brasil, ¿no? Y bueno, América Latina hoy pues es producto de todo lo que pasó en esa época, ¿no? Es porque ya es un lugar común. Ahora yo quisiera que hagamos como un tipo de eh, división pensando en el pasado previo a lo que conocemos tradicionalmente como la Guerra Fría, y que hablemos un poco del momento posterior a la Guerra Fría. Porque en el caso mexicano, y bueno, también podríamos pensar que para el caso de otros países de América Latina, los movimientos políticos armados de algunas zonas rurales se podrían rastrear desde el siglo XIX. Inclusive algunos historiadores hablan de que posiblemente hay una larga guerra fría que empieza desde 1910 con la Revolución Mexicana. Y también es cierto que ese periodo no se suspende, o estos conflictos no se suspenden cuando se cae el muro, ¿no? Como tradicionalmente se ha pensado. No sé si usted estaría de acuerdo y si podríamos discutir sobre este proceso previo
a la Guerra Fría y qué se hereda y qué es parte específicamente de este conflicto bipolar que inicia con el periodo de la Guerra Fría. Claro, sí, bueno, sin duda la Guerra Fría es en general es uno de los periodos más violentos de la historia de América Latina, pero eso a veces nos hace olvidar que hubo otros periodos muy violentos antes también, ¿no? Y que definitivamente esto de las guerrillas rurales no es una invención pero no es producto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, como la guerrilla es una estrategia militar y desde el siglo XIX en las luchas por la independencia, en las luchas por la construcción del Estado-Nación, posteriormente a la independencia del Imperio Español, pues muchos grupos, em, muchos grupos políticos acudieron a la guerra de guerrillas como una estrategia militar, ¿no? Cuando tenían una desventaja estratégica frente a sus enemigos. Entonces, lo novedoso de la Guerra Fría no es que empezó la violencia así, de este corte guerrillero o que haya sido una época considerablemente más violenta, ¿no? Por ejemplo, para el caso mexicano, pues la Revolución Mexicana fue mucho más violenta que cualquier cosa que hayamos vivido después en México. Pero sí hay, lo innovador de la Guerra Fría es que bueno, hay dos cosas. Por un lado, el incremento en los grupos campesinos de autodefensa. Muchos movimientos campesinos pasan de la vía cívica, de la vía pacífica a la vía armada, pero a través de la autodefensa. A la autodefensa no necesariamente tiene una ideología, ¿no? O sea, es una respuesta pues a la violencia de caciques, de terratenientes, de aparatos, del aparato del Estado, ¿no? Que puede tener diferentes expresiones, ¿no? Pero la autodefensa campesina en algunas regiones, algunos países, así es como empieza la lucha armada de la Guerra Fría, ¿no? Como en Colombia, en México, en Perú, eh, pero bueno, cada caso es diferente, ¿no? Em, por otro lado, lo que sí, otra cosa que podemos notar también es que con la Revolución Cubana, pues uno de sus principales aportes es la combinación del marxismo con la teoría del foco de Che Guevara, ¿no? La teoría del foco guerrillero. Entonces, que bueno, se conoce como foquismo. Entonces, Che Guevara adopta la terminología marxista a esta táctica militar de la guerrilla. Entonces, él dice que las condiciones, el marxismo-leninismo, claro, ¿no? Él dice que las condiciones subjetivas las puede generar el foco guerrillero, ¿no? Y estas condiciones subjetivas pues, son el liderazgo, la organización de las masas, etcétera, ¿no? Pero para Che Guevara la parte del campo es crucial, ¿no? Él hace esta distinción sierra-llano y él dice que, bueno, el combate principal está en la sierra, ¿no? Él desestima mucho y erróneamente lo que está haciendo la gente en las ciudades. Entonces, él le apuesta fundamentalmente pues, a la organización de los campesinos en la sierra y, bueno, en el campo y a su incorporación pues, a la estructura, al aparato político-militar, ¿no? Entonces, bueno, Che Guevara hace una serie de teorizaciones sobre cómo incorporar o sea, es como una innovación, bueno, ¿cómo llamarlo? Pues él innova, ¿no? De alguna forma, bueno, se le ha criticado muchísimo y bueno, y ahora todo el mundo dice que se equivocó, pero creo que en su momento fue una innovación, algo que se vio como un aporte, como una innovación del marxismo-leninismo, poder, porque aparte Che Guevara lo hizo al margen, ¿no? De lo que, pues, también había otros teóricos en Asia, en Vietnam, en China, en otros países de Asia, haciendo aportes similares, ¿no? De combinación del marxismo-leninismo con la teoría guerrillera. Pero Che Guevara lo hizo en en Cuba, ¿no? Y esa fue como su gran aporte. Y bueno, a partir em, del foquismo pues tuvo un impacto tremendo en América Latina, ¿no? O sea, en muchos países empiezan a formarse focos guerrilleros. En otros países, pues no hay
una población campesina o condiciones geográficas para adoptar la teoría del foco, ¿no? Como estoy pensando en Uruguay, por ejemplo, donde pues lo que termina llamándose como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, pues crean una guerrilla urbana porque no hay condiciones para una guerrilla rural, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es importante ver cómo las condiciones geográficas pues también tuvieron una influencia en qué tipo de movimientos terminan generándose en cada país o el tipo de movimientos previos, por ejemplo, pues Argentina, que es un país que tiene una tradición de lucha obrera, sindical, etcétera, pues el terreno de lucha iba a ser la lucha urbana, no iba a ser o sea, sí hubo focos rurales en Argentina, pero el terreno de lucha central iba a ser el urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues cada país de acuerdo a sus propias tradiciones políticas anteriores a la Guerra Fría, eh, creo que esto también tiene un gran peso, ¿no? En el tipo de lucha que se va a generar en cada país. Entonces, como continuando con esta línea cronológica previa a la Guerra Fría, pues, podríamos pensar que después de este periodo y durante la Guerra Fría hay una construcción de la otra edad de las zonas rurales donde se desarrollan las luchas armadas. Y también hay la construcción de una cierta idea de salvajismo de las personas que están en estos lugares, ¿no? Que ya de por sí son lugares que están marginalizados de los centros urbanos. Pero hay consecuencias políticas, es decir, existen consecuencias políticas que se extiendan inclusive hasta la actualidad o después de la Guerra Fría, que estén relacionados como con este conflicto específico del siglo XX. Claro, creo que la guerra de guerrillas y en general los movimientos armados en el medio rural pues han sido muy incomprendidos, porque por un lado, lo que comentas, ¿no? Que se les ven como unos salvajes, como gente primitiva, reductos del pasado, que ya no tienen razón de existir, ¿no? O sea, estoy pensando en los genocidios en Guatemala, en Perú, contra la población indígena, es una cosa brutal, ¿no? Em, que población indígena en armas, por supuesto, o que simpatiza con la guerrilla o sirve de base de apoyo a la guerrilla. Y a veces, aunque no simpatizaran, pues por tener la mala suerte de estar en una zona de presencia guerrillera, también les tocó ser parte de este exterminio. Por otro lado, bueno, esto sería como desde la visión de la extrema derecha, ¿no? De, bueno, a los indios, a los campesinos, pues hay que erradicarlos porque ya son una excrescencia del pasado. Por otro lado, la izquierda a veces la izquierda urbana tendió a idealizar muchísimo estos movimientos, ¿no? Como la encarnación de la pureza, como un origen, como movimientos que realmente encarnan al pueblo, ¿no? Que son la quintesencia del pueblo y el campesino como el alma de América Latina, no sé, hubo como una mega idealización también de lo indígena y de lo campesino, que tampoco fue positiva, porque también termina deshumanizando, ¿no? Yo me acuerdo mucho la respuesta al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que bueno, eso fue ya años después, ya cuando había acabado la Guerra Fría, pero que es un movimiento que viene de la Guerra Fría, ¿no? Su antecedente, pues las Fuerzas de Liberación Nacional se fundan en 1969. Pero la respuesta al EZLN así era de esa polaridad, ¿no? Los indios salvajes o los indios como seres de un mundo encantado, ¿no? Que encarnan así lo mejor de la humanidad. Entonces esas posturas terminan deshumanizando tanto, ¿no? Y terminamos no comprendiendo las causas de la insurrección en el medio rural, en estas idealizaciones o en estas estereotipas, de esta forma de estereotipar. Pero bueno, evidentemente los movimientos campesinos, en algunos casos donde hubo pues una población campesina considerable, vemos que son la principal fuerza, el principal motor, ¿no? de las luchas, en términos de cuantitativos, ¿no? Son la mayor parte de la gente que se moviliza, que se radicaliza. Vemos esto en México, por ejemplo. En México la lucha armada fue un poco marginal,
pero los grupos armados más grandes pues eran en el medio rural, eran campesinos. eh, los que más se movilizan y participan en esta lucha. De hecho, los campesinos son como los protagonistas de todas las revoluciones, revueltas, rebeliones, insurrecciones en México, en la historia de México. Entonces, pues hay un patrón ahí, ¿no? Colombia también, vemos que la cuestión campesina, pues quiénes son los que más se movilizan, los que más se radicalizan. Y esto lo enfatizo porque hay como de parte de cierta intelectualidad que no comprende la cuestión campesina, hay esta idea de que los movimientos armados fueron una construcción de élites vanguardistas de izquierda que fueron a lavarle la cabeza a los campesinos para manipularlos, para convertirlos en carne de cañón de sus utopías socialistas, ¿no? Y esto me parece una deformación total y una incomprensión absoluta, pues, de la agencia campesina, de las causas por las que la gente se moviliza en el campo, que son fundamentalmente endémicas, ¿no? No es algo ajeno a los campesinos, o sea, no, un campesino no va a tomar las armas porque un intelectual urbano llega y le dice, oye, mira, el manifiesto comunista, ¿no? Eso es una tontería, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que los nuevos, ha salido bastante, una historiografía bastante rica, alusiva a estos movimientos campesinos armados en diferentes partes de América Latina y que yo creo que en la medida en que, pues, empecemos a comparar más lo que pasa en diferentes países, van a salir ahí cosas muy ricas. Y evidentemente esta tradición campesina, bueno, pues ya en el siglo XXI, con pues todos los cambios introducidos por la globalización, etcétera, pues sí vemos un claro declive de los movimientos campesinos en América Latina, pero no están extintos ni están condenados así a la extinción. Creo que hay que pensar, ¿no? Al sujeto campesino en nuestros días y que definitivamente su experiencia, bueno, está impactada por las luchas, ¿no? Previas, tanto, no solo armadas, también sociales, luchas agrarias, pero no es algo que ya pasó, que ya está fuera de la historia, ¿no? Y hay muchos movimientos campesinos en la actualidad en América Latina, ¿no? Claro, no tienen la centralidad que tuvieron antes en aquellos años, pero ahí siguen vivos y muchos siguen con una conciencia de esas luchas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso del estado de Guerrero en México, que bueno, es emblemático de todo tipo de luchas sociales y armadas. Ahí el movimiento campesino tiene muy clara la herencia de lo que fue la guerrilla en los 70s. Así ellos se sienten herederos de esas luchas, ¿no? Y creo que así en otras partes de América Latina la gente reivindica, ¿no? Ese legado. Estoy pensando por sus ideas en el libro que salió este año del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, que es una novela sobre la vida del productor de cine Sergio Cabrera, que relata esta contrainsurgencia y la guerrilla que se forma en Colombia y que se forma explícitamente en zonas rurales. Además, hay una idea muy central de la Guerra Fría de que los procesos de violencia armada inician en las zonas rurales y que al contrario de lo que tradicionalmente se piensa, posteriormente son exportados hacia los focos urbanos. Entonces, como antes de darle la palabra al público, yo quisiera que podamos hacer como un énfasis en esta idea, en estos trabajos que le dan un peso más importante a esta conformación de grupos campesinos y que digamos hablemos un poco más sobre la hipótesis que plantea esta afirmación y hasta qué punto se podría entonces sostener esto, porque también yo considero que pensar de esta manera es también pensar de manera descentrada y dejar de poner el foco solamente sobre las élites de poder que condicionaron procesos durante la Guerra Fría y pensar en la agencia de otros sectores que no solamente fueron marginalizados durante la Guerra Fría, sino que siguen siendo marginalizados dentro de las mismas narrativas con las que analizamos el conflicto desde la actualidad. Claro.
Sí, bueno, como mencioné un poco hace rato, creo que no se puede generalizar, creo que depende mucho de la composición social de cada país, ¿no? Evidentemente, países con una mayor población agraria es más fácil percibir, ¿no? La centralidad del movimiento campesino o de las luchas campesinas. Estoy pensando incluso México, un país que para los 70 empieza a tener más población urbana que rural, pero todavía tiene una población rural tremenda. Entonces, y bueno, los movimientos campesinos persisten, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, movimientos campesinos de autodefensa, que bueno, ahora se enfrentan a la violencia del crimen organizado, pero que no, vamos, sin que sean movimientos de masas o sin que sean movimientos con mucho poder político, pues siguen siendo actores importantes, ¿no? Para entender procesos regionales. Incluso, bueno, las políticas nacionales también, porque muchas veces las políticas nacionales se configuran a partir de lo que pasa, las preocupaciones de las élites, ¿no? Sobre todo en regiones que son muy ricas en términos de producción, ya sea legal o ilegal. Em, por otra parte, en países donde ya no hay una población rural sustancial, pues no, definitivamente ahí sería muy forzado quererle atribuir alguna, como decir, pues los campesinos son el actor decisivo. No, sin embargo, el hecho de que sean minoría no quiere decir que sean insignificantes o que podamos ignorarlos. O sea, yo pienso el conflicto de Chile con los mapuches, ¿no? O sea, que es algo que atraviesa la historia de Chile. Es fundamental, aunque los mapuches sean minoría, es algo fundamental para entender la historia de Chile, ¿no? Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Em, Sin que los campesinos o los mapuches sean la mayoría principal de la población, ¿no? Entonces, sí, no es una cuestión cuantitativa necesariamente, pero pues ahí hay que irse a las historias nacionales y locales, ¿no? Para entender estas dinámicas, cómo interactúan, ¿no? Las élites con estos movimientos y qué importancia tienen en la agenda nacional. Por otra parte, pues los campesinos, creo que una de las, bueno, eso ya sería como otro tema, pero creo que una de las cosas que a mí más me preocupa de la historiografía es que no hay un esfuerzo en el caso de poblaciones campesinas indígenas, por aprender los idiomas, ¿no? Si uno va a estudiar fuentes de otros países que tienen que ver con nuestros países, nuestros objetos de estudio, pues uno estudia, ¿no? Que el inglés, que el francés, que el alemán, pero cuando queremos estudiar a los campesinos y sobre todo campesinos indígenas, no sentimos la necesidad de estudiar sus idiomas, ¿no? Esto me parece como una cosa absurda, ilógica. Yo digo, ¿cuándo los académicos nos vamos a poner a estudiar las lenguas indígenas, ¿no? Cuando, sobre todo los académicos que estudiamos estos temas, y también lo digo como una autocrítica, porque yo no hablo ninguna lengua indígena y sí estudio movimientos campesinos armados, y creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que somos herederos de una tradición de racismo académico bastante pesada, que está así, que todavía la tenemos cargando acá en los hombros, pero que pues tenemos que empezar a plantearnos esos temas, ¿no? Profesora Cedillo, de mi parte estoy muy agradecido por sus respuestas, por sus comentarios, por todas las ideas que nos ha aportado. Em, Creo que efectivamente es un diálogo bastante relevante el que tenemos que emprender respecto a este contexto tan complejo y que en el pasado también fue tan simplificado como la confrontación de dos imperios simplemente. Así que de nuevo muchísimas gracias al equipo de Macrohistoria del Mundo Actual y ahora yo quiero cederle la palabra a ellos y ellas. Bueno, Randall, muchísimas gracias por este diálogo con Adela. Adela también, profesora Cedillo, le agradecemos sus respuestas tan sugerentes y que ciertamente están en una actualidad de la discusión académica, no solamente sobre América Latina en la Guerra Fría global, sino también en los movimientos sociales, rurales y campesinos en la región.
En ese sentido, tenemos algunas preguntas que vienen del público y que nos gustaría, que me gustaría pasártelas. Entonces, bueno, déjame leerte la primera. Dice la primera, ¿cómo cree usted o cómo ha visto usted la relación que existe entre las investigaciones académicas en los procesos de memoria y de reparación de víctimas, teniendo en cuenta los procesos de negociación política con diferentes actores armados de varios países? Es decir, la relación entre investigaciones académicas y los procesos de memoria y de reparación de víctimas. Yo supongo que aquí nos están preguntando un poco como sobre estas comisiones de la verdad y la justicia. ¿Contesto? Sí, vamos una por una, sí. Ok. Bueno, creo que la investigación académica ha sido un factor crucial para definir un marco de memoria, ¿no? Recordemos que en algunos países desde la academia se impuso un marco de memoria de estas luchas que basaban la teoría de los dos demonios, ¿no? Que equipara la violencia de los grupos insurgentes, conformados pues evidentemente por clases subalternas, con la violencia del Estado, ¿no? Entonces, como si fueran, pues, tal como lo dice el concepto, dos demonios luchando entre sí y la pobre sociedad en medio entre estos dos, estas dos terribles fuerzas, ¿no? O, por ejemplo, el marco de memoria que se impuso en Perú, donde se dice, bueno, los dos eran malos, pero Sendero Luminoso, que es la principal insurgencia de Perú, era peor, y por eso lo que hizo el Estado en Perú, pues como que se justifica, porque Sendero era el mal mayúsculo, ¿no? Hasta la Comisión de la Verdad llega al extremo de decir que Sendero mató más gente que el Estado, lo cual es totalmente, o sea, ni en Colombia se ha llegado a ese extremo, creo. Que es totalmente falso, ¿no? O sea, si uno analiza a detalle la cuestión estadística, uno ve que esos datos son falsos y sin embargo los seguimos repitiendo como si fueran verdaderos, ¿no? Es algo que se enseña sistemáticamente tanto dentro de Perú como fuera, ¿no? Entonces creo que eso, bueno, conduce a pensar la responsabilidad de la academia, ¿no? En estas políticas de memoria, justicia, reparación, porque, por ejemplo, cuando se criminaliza tanto a los grupos insurgentes, a veces se nos olvida que también son víctimas, ¿no? Que muchas personas, que a pesar de que eran pues guerrilleros y tal, pues cuando fueron detenidos, pues ya estaban en una condición de fuera de combate, ya de acuerdo a los tratados de derechos humanos, pues de convenciones de Ginebra, etcétera, tendrían que ser puestos a disposición de las autoridades civiles y sin embargo pues son gente que es torturada, desaparecida, asesinada en clandestinidad y sin embargo en algunos países aún así no se les ve como víctimas, ¿no? Es como que hay una idea de que se merecían lo que les pasó. Entonces creo que la academia tiene que ser más cuidadosa en entender los derechos humanos, ¿no? El entramado teórico jurídico de lo que entrañan los derechos humanos, quiénes son las víctimas. Claro, hay una cosa que a veces es muy compleja cuando alguien es víctima y victimario, pero sí ha habido una relación compleja, contradictoria, que no siempre le hace justicia, ¿no? A los actores a los que habría que hacerles justicia, ¿no? Y yo no digo, o sea, no digo que se justifique, ¿no? Porque hay esta falsa idea de que si ves a un guerrillero que fue torturado o desaparecido, lo ves como víctima, estás justificando que estuvo bien que se fuera a la lucha armada. Es que son dos cosas independientes. O sea, al margen de lo que uno piense de la lucha armada, que aparte tampoco es nuestro deber juzgar, ¿no? Como académicos, pues nuestra obligación es comprender, no juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo Sutano Mengano, ¿no? Y la cuestión es, ay, perdón, es que me distraje viendo una pregunta, pero la cuestión es que hay una responsabilidad de los académicos en entender lo que son los derechos humanos, lo que son, o sea, integrar este enfoque de derechos humanos, porque no siempre se ha hecho y en los casos donde no se ha hecho se han cometido muchas injusticias. Sí, eso, bueno, me remite a uno de los temas que no sé, últimos 10 días ha estado como muy candente en México y es, bueno, como el esclarecimiento o el intento de esclarecimiento de lo que pasó en Ayotzinapa y bueno, eh,
la prisión preventiva de Murillo Karam como uno de los responsables de los 43, ¿no? Entonces, en este sentido, y esto va ligado creo que también a la siguiente mesa, ¿no? Es decir, como cierta responsabilidad del Estado que aún está vedada o no hay las herramientas suficientes para poder incriminar al Estado en estos crímenes tan potentes como lo que sucedió aquí en México hace unos años y que en realidad pues no está dentro del marco temporal de la Guerra Fría, ¿no? Y aquí otra vez justo con lo que comentabas con Randall, ¿no? O sea, ¿dónde termina realmente estos conflictos? Bueno, en realidad es una pregunta mía, que me gustaría saber tu opinión sobre lo que está pasando en México y hasta dónde debería de llegar la investigación, ¿no? Hasta inculpar a Peña Nieto. Nos quedamos con Murillo Karam. ¿Cómo se logrará a partir de esta investigación en verdad descubrir la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa? ¿Qué opinas, Adela? Sí, bueno, el de Ayotzinapa es un caso bien interesante porque justo como es una escuela, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde surgió el líder más emblemático de la guerrilla en la guerra, durante la Guerra Fría Mexicana, que fue Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, pues es una escuela pues que se le ha atribuido toda esta tradición de radicalismo que siempre ha estado como en los reflectores por alguna razón u otra, y bueno, ahora lamentablemente desde que pasó lo de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en 2014, pues siempre ha estado en los medios, ¿no? Y con este informe, creo que lo primero que hay que entender es que estos informes oficiales, aunque busquen una verdad histórica o se presenten como la verdad histórica, aunque hayan sido elaborados pues con las mejores intenciones, con estándares metodológicos aceptables, etcétera, pues siempre van a ser la versión del Estado, ¿no? Porque son una iniciativa de Estado, porque son una comisión, ¿no? De gente que está trabajando para el Estado. Entonces no es la verdad, o sea, nunca va a ser así, como académicos no podemos pensar que este es el estándar de oro, ¿no? Ah, este es el informe oficial y esto. Pues no, finalmente sigue siendo un informe oficial, ¿no? Y que creo que en el caso que acabas de mencionar, Andrea, pues es un informe que si bien contiene cosas novedosas y creo que hubo como al menos una intención, ¿no? De desmontar todas las mentiras y abyecciones de la administración anterior, pues sigue quedando a deber mucho, ¿no? O sea, como después de 3 años no sabemos dónde están los 43 estudiantes, ¿no? Se dijo que están muertos y creo que desde la perspectiva de los derechos humanos puede ser revictimizante, ¿no? Decirle a oye, pues tu desaparecido está muerto, pues ¿dónde quedó? Pues quién sabe, pero está muerto, ¿no? O sea, creo que eso no era lo más conveniente, lo más prudente. Y también, pues en México vemos una politización de la justicia, ¿no? Que bueno, México no es el único caso, pero creo que sí hay una tendencia en esta administración que es a hacer una justicia bastante selectiva, bastante politizada, mediática. Todo lo que se ha hecho en términos de justicia son golpes mediáticos y para satisfacer la agenda presidencial, ¿no? O la agenda del partido de Morena. Entonces, pues yo digo que aún si es por sus intereses electorales, politiqueros, pero como sea, pero que ojalá que realmente sea justicia, que se llegue hasta Peña Nieto, porque pareciera que no quieren tocar al presidente, al expresidente, por alguna razón que no comprendemos, y que se encuentren los estudiantes, ¿no? Que al parecer fueron, por lo que reveló este informe, fueron sus restos, y es que sí, bueno, se confirma que los mataron a todos, pues que sus restos fueron esparcidos en diferentes localidades, ¿no? No en el basurero de Cocula, como dijo inicialmente lo que era entonces la Procuraduría General. Entonces, bueno, este es un caso donde podemos ver claramente, ¿no? Como una herencia de la Guerra Fría, que es, bueno, no hablé de ese tema, pero es uno de los temas que investigo, los nexos del Estado con el crimen, la contrainsurgencia y el crimen organizado, ¿no? O sea, es clarísima la línea de continuidad. Y claro, ya no lo enmarcaría yo como parte de la Guerra Fría, pero es uno de los legados clave de la Guerra Fría en México. Sí, y me parece que justamente el comentario que pusieron en el chat está bastante ligado a esto, ¿no? Es decir, el papel del Estado justamente en la creación de estas verdades históricas. Nos ponen aquí en el chat que, según en el informe que se hizo en Perú,
Sendero Luminoso es responsable del 40% de los crímenes contra la población civil, a diferencia de otras organizaciones que no pasaron del 5%, ¿no? Entonces, claramente hay como una mirada política detrás de estos informes. No sé si quieras comentar algo de Perú o... Sí, solo muy brevemente, o sea, claro, no hay que negar que Sendero Luminoso es un grupo armado que hizo algo que muy pocos grupos armados, o creo que, bueno, yo no sé de ningún otro, se atrevieron a hacer, que es masacrar población campesina, ¿no? A pesar de que pues gran parte de su base de apoyo era campesina, ellos no tuvieron reparos, ¿no? En matar campesinos, líderes campesinos y comunidades campesinas que estaban en contra del movimiento o que se estaban apoyando al ejército, ¿no? En la contrainsurgencia. Entonces esto fue muy, eh, pues, como que genera una percepción de Sendero Luminoso como transgresores, ¿no? O sea, hicieron algo que no era algo que se esperaba de un grupo guerrillero marxista, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo de transgresión demasiado fuerte, demasiado innombrable, ¿no? O sea, matar campesinos, ¿no? Indígenas, quechuas. Entonces hay una politización de estas atrocidades que comete Sendero para decir que Sendero mató más gente y fue más malo, ¿no? Pero esto es una interpretación política, ¿no? Porque estoy segura que un informe que se hiciera con toda la rigurosidad y la meticulosidad del análisis cuantitativo, pues revelaría que el Estado mató más gente, ¿no? O sea, que esta idea de que Sendero mató más gente no se sostiene, ¿no? Porque a veces lo que hacía el informe, pues que contaban los mismos casos varias veces, o sea, como que hubo muchos errores metodológicos y de procedimiento que hacen llegar a esta conclusión, ¿no? Y que es una conclusión que, insisto, es favorable políticamente para los que odian a Sendero y etcétera, pero que no se sostiene en términos de verdad histórica, ¿no? Sí, muy interesante. De hecho, aquí en Macrohistoria estamos pensando en hacer una mesa sobre comisiones de la verdad, ¿no? Creo que sería súper interesante también. Adela, vamos con la última pregunta. No sé cómo estés de tiempo, Sí, ¿te no hay parece bien? problema. Perfecto. Es una pregunta un poco más amplia, pero que me parece que puede justamente ir cerrando todas las discusiones que hemos tenido en este espacio. Dice, ¿qué aprendizajes podríamos derivar de los estudios de la Guerra Fría para entender la radicalización política, es decir, reducida entre izquierda y derecha, pero que obviamente no solamente se reduce entre izquierda y derecha, ¿no? Pero esta radicalización política en países como Brasil, Perú, Chile o Colombia? Entonces, eso, ¿qué aprendizaje sacamos de la Guerra Fría para entender la radicalización política que se da hoy en día, ¿no? Y los procesos electorales en ciernes en varios de los países latinoamericanos. Bueno, la Guerra Fría nos enseñó mucho acerca de la polarización y sus consecuencias negativas, pero yo creo que, por ejemplo, un gran aprendizaje fue que la violencia de Estado siempre una violencia sistemática, persistente, que no deja, que hace sentir a los opositores que no hay canales de participación o de negociación. Pues es lleva, ¿no? Tendencialmente a una respuesta, ¿no? Más radical que puede desembocar incluso en la toma de las armas. Entonces, siempre la violencia en América Latina no surge espontáneamente, ¿no? Siempre ha sido consecuencia de acciones del Estado, de contradicciones internas sociales profundas, ¿no? Que tienen que ver, pues yo sí te reivindico este concepto, la lucha de clases, que ya está tan estigmatizado, pero que es clarísimo, ¿no? Toda la confrontación de diferentes sectores sociales. Y bueno, obviamente toda la desigualdad económica, etcétera, pero siempre no es algo espontáneo, no es que la gente un día así como que, pues si tiene ganas de salir a matar, ¿no? Es una la visión de la violencia como algo espontáneo, pues es sumamente infantil, ¿no? Por otra parte, bueno, estas tradiciones, el hecho de que la izquierda haya sido derrotada de una forma tan dramática, la izquierda armada en todos los países de América Latina, con excepción de Nicaragua, eh,
bueno, y por supuesto Cuba, ¿no? Que fue donde empezó esta tendencia de la lucha armada, pero la derrota de la izquierda pues ya hace que la gente se lo piense varias veces, ¿no? Antes de defender la vía armada. Creo que ahora muy poca gente en América Latina está a favor de la vía armada. Se buscan otras formas de lucha y claro, cada país va a responder a su propia historia, ¿no? En México pues todavía hay guerrillas, ¿no? Bueno, grupos que se reivindican como guerrilleros en Colombia, por supuesto, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional y un grupo disidente de las FARC. Y en otras partes también, ¿no? Pero ya es algo muy, muy, pues, como muy minoritario, pero aparte con muy poco impacto, ¿no? Con muy poca, como que ya no es algo que interpele, ¿no? O sea, ya el llamado a tomar las armas ya, digo, a menos que sea una respuesta a la violencia del Estado, a la violencia de los paramilitares, ya no es algo que va a entusiasmar a la intelectualidad, a los estudiantes, pero la radicalización va a seguir, o sea, no son procesos que se puedan controlar, ¿no? O sea, si el Estado, y bueno, que ya vivimos en un mundo tan complejo, con tantas fuerzas, tenemos que considerar no solo lo nacional o local, sino también lo global. Pero, o sea, creo que no hay como una fórmula de decir hay ABC y va a haber violencia, o ya hay muchas variantes, muchos factores que hacen que esto sea un poco más impredecible, pero sí va a haber radicalización, siempre que haya violencia de Estado, siempre que haya violencia de otros grupos, paramilitares o incluso, bueno, de otra naturaleza, y la gente sienta la necesidad de defenderse, pues va a existir, ¿no? Este radicalismo, pero ya un radicalismo inducido más por cuestiones ideológicas, por un horizonte utópico, eso yo ya no lo veo mucho en América Latina. No sé si alguien tiene otra opinión, pero yo ya no siento que esto sea parte del horizonte político actual, ¿no? Claro, como si la radicalización estuviera enmarcada en en ciertas posibilidades democráticas, ¿no? Es decir, no va más allá de esos parámetros que se han construido alrededor de lo que entendemos por democracia, ¿no? Entonces, si hay una radicalización, puede ser ideológica o política, pero ya no una radicalización que tenga que ver con necesariamente la violencia armada dentro de los parámetros democráticos que estamos acostumbrados o que de alguna manera son victoriosos después de la Guerra Fría, ¿no? Sí, así es, se impone el marco de la democracia liberal y bueno, ya es muy raro que alguien diga, pues hay que destruir la democracia liberal, ya no, con lo que ha costado construirla, pues sí, ya es más difícil, ¿no? Claro, Pero bueno, no sé, todo sí. es muy incierto el panorama. Yo veo cada vez todo más, todas las certezas, todo lo sólido se desvanece en el aire. Exacto. Bueno, qué bonito terminar así con una cita de Marx. Este, podemos entonces ir dando como cierre a esta charla. Adela, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, sobre todo con las eventualidades, ¿no? Había otro profesor invitado, al final no pudo venir porque le dio COVID, pero creo que ha sido una sesión increíble y que da inicio a este ciclo de conferencias sobre la violencia en América Latina. Y bueno, yo me voy a permitir entonces invitar a nuestro público a las siguientes charlas, que las tengo aquí. Tenemos el próximo sábado, en 7 días, a Camilo Vicente Ovalle y a Esteban Pontoriero, que van a hablar sobre la contrainsurgencia y la violencia de Estado. El 17 de septiembre con Adriana Petri y Rafael Rojas, que tendremos una sesión con ellos sobre intelectuales y la violencia en la Guerra Fría. Y por último, el 1 de octubre, una sesión que se antoja muy bonita sobre los procesos de memoria y violencia en la Guerra Fría con Silvana Mandolesi y Gabriel Gatti. Entonces, bueno, todos y todas son muy bienvenidos a estos diálogos. Y por último, me gustaría solamente recordar que Macrohistoria no solamente es un grupo que propone ciclos de conferencias y de diálogos, sino que también somos una revista indexada. Tenemos pronto la publicación del dossier sobre enfoques interdisciplinares sobre el mar, una perspectiva global. Está abierta la convocatoria por si quieren mandar sus artículos, así como está abierta la convocatoria todo el año para artículos independientes del dossier. Síganos por favor en nuestras redes sociales y pues muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.